Hola jóvenes, soy el profesor Basilio, docente del área físico-matemático. En este video les explicaré cómo resolver problemas con circuitos de corriente directa. Nuestro director general, el maestro Sergio Mario Redondo Salas, nos invita a quedarnos en casa y desde ahí trabajar con las actividades que nos marca el programa de estudios. Con la explicación del día de hoy aprenderemos cómo resolver circuitos de corriente directa. Primero analizaremos los circuitos en serie. Un circuito en serie viene siendo aquel que tiene su corriente un solo camino. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una manguera conectada a la llave y le abrimos a esa llave, el agua circula de esta manera, desde donde está conectada hasta donde tiene la salida. Eso es que tiene un solo camino. Eso se llaman circuitos en serie. Para resolver circuitos en serie, nosotros tenemos las siguientes fórmulas. Que la intensidad de la corriente eléctrica es la misma en todas las partes del circuito. La resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias que tenga ese circuito. Y el voltaje total es igual a la suma de los voltajes de todo el circuito. Como primer ejemplo, nosotros vamos a resolver un circuito en serie donde tenemos que calcular todos los elementos que le faltan a ese circuito. Para resolverlo vamos a usar las reglas que vimos para un circuito en serie, pero también vamos a aplicar las fórmulas de las leyes de Ohm que aquí están descritas. Entonces lo primero que vamos a hacer con las reglas que tenemos del circuito en serie, vamos a buscar en esas fórmulas cuál es donde todos los elementos del circuito son iguales. Entonces nos damos cuenta que la resistencia total es la suma, el voltaje total es la suma, pero en la intensidad es la misma en todos lados. Entonces con eso partimos nosotros en nuestro circuito. Buscamos dónde tenemos el valor de la intensidad y nos damos cuenta que aquí la intensidad 4 vale 5 amperes. Entonces lo que nos dice que la intensidad total es la misma en todas las partes del circuito. Es igual a la I1, es igual a la I2, es igual a la I3, es igual a la I4. Esto vale 5 amperes. Quiere decir que la I1 vale 5 amperes, la I2 vale 5 amperes, la I3 vale 5 amperes y la I total vale 5 amperes. Enseguida vemos cada una de las partes de las resistencias que nos falta un elemento. En este nos damos cuenta que nos falta el voltaje 1. Para resolverlo aplicamos la ley de Ohm, que aquí está la fórmula, el voltaje es la I, la intensidad por la resistencia. Entonces ponemos la fórmula, voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Esto es igual, ¿cuánto vale la I1? Vale 5 amperes. 5 amperes por la resistencia 1 que vale 25 ohm y nos da como resultado multiplicar 5 por 25, 125 volt. Entonces esta vale 125 volt. Y la primera resistencia ya tenemos todo resuelto. Nos vamos a la segunda. En la segunda nos falta la R, la resistencia. Entonces ahora vamos a aplicar esta otra fórmula. Resistencia 2 es igual a voltaje 2 entre la intensidad 2. Esto es igual, el voltaje 2 vale 3.5 volt entre la intensidad 2 que vale 5 amperes. Dividimos 3.5 entre 5 amperes nos da 0.7 ohm. Entonces esto vale 0.7 ohm. Nos vamos a la siguiente resistencia. Igual nos falta la R3. Aplicamos la misma fórmula. R3 es igual voltaje 3 entre la intensidad 3. Esto es igual, el voltaje 3 vale 6.2 volt entre 5 amperes. Dividimos 6.2 entre 5 y nos da 1.24 ohm. Tenemos 1.24 ohm. Ahora nos vamos a la resistencia 4. Ahí nos falta el voltaje 4. Entonces para el voltaje 4 usamos lo mismo que en el voltaje 1. Voltaje 4 es igual a la I4 por la R4. La I4 vale 5 amperes por 18 ohm. Multiplicamos 5 por 18 y nos va a dar 90 volt. Entonces esto vale 90 volt. Ahora nos faltan los totales, la RT y la BT. Entonces la RT nosotros tenemos
en las fórmulas que la R total es igual a la suma de las R's y el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Entonces, por lo tanto, RT es igual a R1 más R2 más R3 más R4. Vemos cuánto vale R1 y tenemos que R1 vale 25 ohm. 25 ohm más R2 0.7 ohm más R3 1.24 ohm más R4 que vale 18 ohm. Entonces la RT, entonces sumamos 25 más 0.7 más 1.24 más 18 y como resultado nos da 44.94 ohm. Entonces aquí vale 44.94 ohm. Y nos queda por último el voltaje total. Voltaje total es igual a V1 más V2 más V3 más V4. VT es igual, ¿cuánto vale V1? Nos vamos, V1 vale 125 volt. Entonces anotamos 125 volt. Más el voltaje 2 que vale 3.5 volt. Más el voltaje 3 que vale 6.2 volt. Más el voltaje 4 que vale 90 volt. El voltaje total es igual, sumamos 125 más 3.5 más 6.2 más 90 nos da 224.7 volt. Entonces anotamos aquí 224.7 volt. Y con eso nos damos cuenta que ya todo el circuito está resuelto. Ahora vamos a ver lo que es un circuito en paralelo. A diferencia del circuito en serie, que es como si tuviéramos una manguera, la conectamos a la llave, lo abrimos y ese seguiría un solo camino. Pero resulta que cuando llega aquí, esta agua se puede venir hacia abajo o puede seguir hacia acá. Y aquí igual se puede venir hacia abajo o puede seguir hacia acá, hacia abajo. Entonces como si fuera esto, como si fuera toda la tubería que tenemos nosotros en nuestra casa. Por ejemplo, va la tubería central y por ahí se va un tubo que se va para el baño, para la regadera, para lavatrastes, para diferentes lugares. Entonces el agua, si nosotros abrimos diferentes llaves, el agua no sigue un solo camino, sino que se va a ir para el camino donde está la llave. Para resolverlo, nosotros tenemos las siguientes fórmulas. Tenemos que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades. La resistencia total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más todas las R's que tengas, 1 entre esas R's. Y el voltaje total es el mismo en todo el circuito. Ahora vamos a resolver un ejemplo de circuitos en paralelo. Entonces vamos a encontrar cada uno de los elementos que nos faltan. Entonces, para empezar, primero tenemos que ver nosotros en las fórmulas que tenemos cuál es igual en todas partes y nos damos cuenta que el que es igual es el voltaje. Entonces con eso nosotros tenemos que el voltaje total es igual a V1, es igual a V2, es igual a V3. Entonces nos fijamos cuánto vale alguno de ellos y nos damos cuenta que el voltaje total vale 9 volt. Por lo tanto, todos valen igual. Le ponemos voltaje 1, 9 volt, voltaje 2, 9 volt, voltaje 3, 9 volt. Ahora vamos a ver en la resistencia 1 qué es lo que nos falta. Nos falta la R1. Entonces vamos a usar la fórmula de la ley de Ohm que dice R1 es igual voltaje 1 entre intensidad 1. Voltaje 1 vale 9 volt, intensidad 1 vale 1.8 amperes. Si dividimos 9 entre 1.8 nos va a dar igual a 5 ohm. Entonces aquí ponemos 5 ohm. Ahora nos vamos a ver la resistencia 2. Lo que nos falta en la resistencia 2 es la intensidad 2. Entonces ponemos la fórmula. Intensidad 2 es igual al voltaje 2 entre la resistencia 2. Voltaje 2 vale 9 volt entre la resistencia 2, 3.5 ohm. Dividimos 9 entre 3.5 nos da 2.57 amperes. 2.57 amperes. Ahora nos vamos a la resistencia 3 y nos damos cuenta que nos falta la I3. Entonces I3 es igual a la B3 entre la R3. B3 igual vale lo mismo en todos lados, 9 volt. R3 vale 4.7 ohm. Dividimos 9 entre 4.7 nos da 1.91 amper. Y ponemos
1.91 amperes. Ahora lo único que nos falta en ese circuito son los totales. Vamos a calcular la resistencia total y la fórmula que tenemos, que la resistencia total es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esto es igual 1 entre la R1, aquí tenemos cuánto vale la R1, vale 5 ohm, más 1 entre la R2, aquí tenemos lo que vale la R2, 3.5 ohm, más 1 entre la R3, aquí tenemos lo que vale la R3, 4.7 ohm. Entonces la R total es igual a 1 dividimos 1 entre 5 y nos da 0.2. Más, dividimos 1 entre 3.5 y nos da 0.28. Más, 1 entre 4.7 lo dividimos y nos da 0.21 ohm. RT es igual a 1 entre, sumamos todo esto que está aquí, 0.2 más 0.28 más 0.21 y nos da 0.69. Dividimos 1 entre 0.69 y nos va a dar 1.44 ohm. Ahí tenemos el valor de la resistencia total, 1.44 ohm. Ahora lo único que nos falta es la intensidad total, y la intensidad total es igual a la suma de todas las I, I1 más I2 más I3. Esto es igual, ¿cuánto vale la I1? 1.8 amperes. Más la I2 que vale 2.57 más la I3 que vale 1.91 y total es igual, sumamos 1.8 más 2.57 más 1.91 y nos da como resultado 6.28 amperes. Entonces ponemos acá el resultado, 6.28 amperes, y con eso nos damos cuenta que todo el circuito ya está resuelto.